3 de la tarde, hora central europea. Seguimos mirando al mercado, seguimos pendientes de las decisiones del Banco de Inglaterra, de varios supervisores a los que le toca mover ficha en estas últimas jornadas, en estos primeros días de agosto. Hemos tenido al Banco de Inglaterra subiendo los tipos de interés hasta el 5,25%, 25 puntos básicos, y diciendo que no han perdido el control sobre la inflación. Pendientes de todo esto, vamos ya con el análisis de la tarde, las claves que marcan también en parte la jornada en los mercados financieros, que por cierto se enfrentan ahora a una de sus mayores pruebas en generaciones. El año pasado, el resurgimiento de la inflación, la némesis de los mercados financieros que pagan tasas de interés fijas, desencadenó el peor revés en al menos un siglo. Las pérdidas totales en bonos fueron de casi 10 billones de dólares, lo que sacudió los planes de pensiones del Reino Unido y varios regionales en Estados Unidos, que terminaron por caer. Aunque los bonos han recuperado el equilibrio a lo largo del 23, todavía se ven afectados por el aumento de los tipos. Incluso si la renta fija se consigue adaptar a la situación actual, como lo ha hecho en el pasado, el enorme poder, alcance y complejidad tiene ciertas implicaciones incómodas para la economía global. Una transformación extraordinaria y positiva es la que está viviendo el mercado, en palabras de Larry Fink, el director de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, aunque apunta: hay un sistema regulatorio diseñado para una época en la que los bancos eran los actores dominantes, unos actores que, dice Larry Fink, ya no están sobre la mesa. El regulador del sistema habla también de una banca en la sombra, es como se ha llamado, aparte de esa esfera financiera, que no es un banco tradicional al uso, pero sí que es parte del movimiento de capital en el mundo, que queda fuera del control de los reguladores, pero que tiene cada vez mayor importancia. Los reguladores del mercado financiero permiten, al menos un término que suena menos malévolo que ese término de banca en la sombra, pero que ciertamente con tintes cómicos llama la atención: instituciones financieras no bancarias. Bien, instituciones financieras no bancarias que, ojo al dato, gestionan 240 billones de dólares, un sistema mucho más grande que la contraparte convencional, que la banca tradicional. El mercado de bonos es el componente principal de esta banca en la sombra. Toma el dinero de los inversores, que en su mayoría lo retiran en el corto plazo, y lo canalizan hacia inversiones en el largo. La cuestión es cómo domar a la banca en la sombra, uno de los temas más espinosos de las finanzas en la actualidad. Para el sistema financiero en su conjunto, podría decirse que es mejor que los riesgos que inevitablemente implican los bonos se distribuyan en una vasta red descentralizada de inversores internacionales, en lugar de concentrarse en un grupo reducido de bancos. Y este es el quid de la cuestión de la que analizamos hoy. Pero en finanzas el riesgo pasa a ser como la energía: no puede ser destruido, sino que únicamente se traslada de un sitio a otro, se transforma y se pone en una u otra cesta. A medida que se desvía, las consecuencias pueden transformarse en consecuencias peligrosas. Vimos un ejemplo perfecto en marzo del 20, pandemia de la COVID. Actuó como una gigantesca prueba de estrés para el sistema financiero, revelando algunas de las grietas de los cimientos. Pero para comprender concretamente el mercado de bonos en la actualidad hay que hacer historia. Como casi para todo, hay que irse a los libros, mirar lo que pasó en el pasado y tratar de aprender para no cometer los mismos errores en el futuro. En cualquier caso, en este caso, hay que viajar hasta la Italia del siglo XII. Posteriormente hay que irse al siglo XIX, cuando el mercado de bonos ayudó a la victoria de Inglaterra sobre la Francia napoleónica. Los países se pudieron financiar mejor y de esta manera conseguir una mayor ofensiva bélica sobre el terreno. Inglaterra ganó sobre Francia. La de Napoleón, gracias al mercado de bonos, le permitió financiar los gastos de guerra de manera más eficaz de lo que lo hacían los bancos locales y de los que dependía París para conseguir dinero en el corto plazo y con intereses elevados. Estados Unidos utilizó también la venta de bonos para financiar la compra de Luisiana, atravesar el continente con ferrocarriles e industrializar el corazón de la que hoy se dice es la primera economía del mundo, a pesar de toda esa gigantesca bola de deuda que tiene a sus espaldas. De hecho, se ha llegado a calificar como que el papel del mercado de bonos ha jugado un progreso industrial en el mundo, ha permitido a empresas, a países, inversiones a largo plazo. La combinación ha sido crucial para el crecimiento económico. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que no fueron amables en el mercado de bonos, sí que han proporcionado una financiación vital en tiempos de guerra a los gobiernos aliados, y ha sido uno de los engranajes cruciales del sistema financiero. La aceleración de la inflación en la década de los 50 o de los 60, ante un desafío
sobre las tasas de interés a tipo fijo. En la década de los 70, la compra de bonos se convirtió en una carrera constante, ver quién tenía más, quién tenía menos para mantenerse en la vanguardia de la fuerza de erosión de la inflación. Los aumentos agresivos de los tipos de los bancos centrales se hicieron necesarios para controlar los precios, para controlar esa inflación que hoy también nos trae por un camino amargo. En la década de los 80, una nueva generación y una nueva desaceleración de la inflación, caídas de tasas, liberalismo económico, innovación financiera transformó a todo el mercado de bonos. Una economía global que, si bien el crédito sigue siendo su combustible, los bancos y el mercado de bonos pasan por ser esos motores que todavía rugen a medio gas. Después del desastre del 2008, acuérdense, la crisis de la deuda soberana europea, hubo países, hubo bancos reguladores que se esforzaron por tratar de solventar todas las grietas que hay en el sistema, aunque de momento la pandemia y la guerra nos han enseñado que los cimientos siguen siendo en parte débiles. Transformación de un sistema, transformación de un mercado que puede acabar de un momento para otro con el sistema financiero global. Primera de las referencias de este análisis de la tarde, un análisis que tiene como epicentro también la crisis política en Níger. Y es que si hace unos días analizábamos aquí mismo en Negocios Televisión cuál era la correlación de fuerzas que se quedaba en la zona del Sahel, en el corazón de África, tras el golpe de Estado en este territorio, hoy vamos a poner el ojo sobre quién se beneficia de toda esta situación, quién se beneficia de esta inestabilidad política en un país como Níger, en el corazón del continente olvidado. Por hacer retrospectiva hay que irse hasta hace no mucho. 26 de julio, el general Chiani, comandante de la Guardia Presidencial, lanzaba una manifestación antirrepublicana contra el presidente democráticamente electo, contra Mohamed Bazoum, y horas más tarde se anunciaba la destitución de Bazoum en el canal de televisión estatal de Níger y se declaraba la formación de la Junta Militar del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. En las últimas horas hemos visto en las calles de Níger cómo había manifestaciones en apoyo a los militares, al golpe de Estado en el país. Fue el primero desde que el presidente Mamadou Tandja fuera derrocado en 2010. Siguió eventos similares en Guinea del Sur, en Burkina Faso, ya lo hemos comentado aquí, en Mali, en Chad, y subrayó el colapso de los sistemas democráticos en la región del Sahel. Aunque el golpe de Níger puede tener ciertas implicaciones negativas palpables y directas para la seguridad, en el caso de la economía también son ciertamente las consecuencias variopintas. Estados Unidos, Francia condenaron de primeras el golpe, reafirmaron la legitimidad de Bazoum como presidente democrático. La Unión Africana dio a la Junta de Níger un ultimátum de 15 días para disolver toda la Junta Militar. Emiratos Árabes Unidos condenó el golpe, incluso cuando había rumores que decían que podría estar apoyándolo. Otras potencias regionales en Oriente Medio, en África del Norte, como Turquía, Egipto, Arabia Saudí, emitieron declaraciones más suaves, de cierta preocupación, decían todas en sus comunicados, por la seguridad de los ciudadanos. Inmediatamente después, al igual que sucedió como con Mali o Burkina Faso, se citó el continuo deterioro, decían, de la seguridad y la situación de seguridad como justificación del golpe. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció el cese inmediato del apoyo presupuestario europeo a Níger y la suspensión de acciones de cooperación en el campo de la seguridad. Francia reflejó la decisión a suspender también la ayuda al desarrollo a este país africano, lo que sume el futuro de las 50-100 tropas de la Unión en Níger que brindan ayuda logística o asistencia para el desarrollo de infraestructuras en cierto estado de incertidumbre, porque si bien han anunciado la retirada oficial, sí que van a dejar de brindar su apoyo. Pues bien, a pesar de las señales negativas, la ruptura de la cooperación total entre Níger y Occidente no es inevitable, pero tampoco se ha cerrado en su totalidad. El golpe de Chiani está motivado principalmente por, más que la ideología, el control de los militares del país. Quieren adoptar una postura antioccidental, una línea dura que podría generar cierta reacción interna. Al llegar menos dinero, menos ayuda, el propio país se podría revolver por la situación que está viviendo desde dentro. La reacción podría ser, dentro de la propia Junta Militar, una reacción de despido al general que ahora está en el poder, a pesar de las muestras de apoyo que ha tenido por otras potencias occidentales. El caso es que la Unión Europea, Estados Unidos y otros territorios desean mantener sus operaciones en Níger por una cuestión fundamental. Es su centro de operaciones para conseguir que los servicios de inteligencia trabajen con cierto efecto en
la recopilación de información en el Sahel o en África Oriental y su entrenamiento y la cooperación antiterrorista con el ejército de Níger aseguran la supervivencia de las instalaciones. La Unión Europea también considera a Níger un centro de tránsito crítico para los inmigrantes africanos hacia Europa. En respuesta a las crecientes tasas de migración, Níger, de hecho, prohibió muchos lugares de migración hacia el norte en 2015 y se coordinó estrechamente con la Unión Europea contra la trata de personas. Independientemente, eso sí, de cómo Francia, de cómo Estados Unidos decidan acercarse a esta junta, es probable que otras potencias externas se queden en Níger. China, por ejemplo, es el segundo mayor inversor en la economía del país tras Francia. Recientemente ha tomado medidas para ampliar incluso su presencia. La compañía petrolera estatal, Sinopec, busca complementar el cierto dominio de la China National Petroleum Corporation en el sector petrolero de Níger. Durante el mes pasado, los líderes empresariales chinos llegaron a discutir el desarrollo de un oleoducto Benín-Níger de unos 1.200 kilómetros y la reanudación de la extracción de uranio en el país tras una pausa de 9 años. Los primeros indicios sugieren que Pekín no va a cesar en estos esfuerzos. Posteriormente está el papel que pueda jugar Recep Tayyip Erdogan, Turquía, después de que haya profundizado en materia de seguridad su cooperación con Níger en los últimos años. En julio del 20, el ministro de Relaciones Exteriores de Ankara llegó a firmar un acuerdo de cooperación militar directo. Turquía alberga aspiraciones a construir una base aérea en Níger para albergar a su propio equipo militar. De hecho, es probable que las relaciones con el mundo árabe de Níger resistan el golpe. Para contrarrestar la influencia turca en el Sahel, Egipto, por ejemplo, ha proporcionado formación y financiación a las Fuerzas Armadas de Níger, un gran envío de equipo militar. Intereses financieros, intereses de seguridad, sobre todo, que podrían convencer todavía a las potencias externas de que un acuerdo con la Junta de Níger, no por sanciones, podrían querer poner en marcha. En parte por esto, porque hay quien se beneficia todavía de la situación en Níger en materia de seguridad y economía. Es fundamental este territorio para algunos países. Hemos visto a Turquía, hemos visto a Egipto, pero también Estados Unidos, Francia o incluso China. Segundo punto del análisis de esta tarde, que nos lleva al tercero que pasa por una historia. La que leía en Bloomberg a primera hora de la mañana, la historia de Elena Titova, quien ocupó altos cargos en Moscú para Goldman Sachs, para Morgan Stanley, para UBS, grandes bancos de inversión occidentales. 3 décadas como banquera de inversión con lazos estrechos en el país que tuvo que cortar de un momento para otro por las sanciones impuestas 8 días después del inicio de la guerra de Ucrania. Cortó lazos esta empresaria de familia ruso-ucraniana, cortó lazos profesionales con un país en el que había hecho carrera. De un día para otro tuvo que cesar todas sus operaciones, pero no impidió esto que Estados Unidos la sancionara. Fue incluida en la lista estadounidense de sancionados. ¿Y la razón? Es que estaba vinculada a Bank of Treaty, que Estados Unidos incluyó en la lista negra justo después de la invasión, a pesar de haber dejado la junta de dirección de la entidad por lo que pudiera pasar. Ella trató de escudarse y de defenderse de lo que le pudiera hacer Estados Unidos, pero Estados Unidos desoyó todos esos movimientos. Los bancos extranjeros cortaron el acceso a sus cuentas, tuvo problemas para pagar los gastos de manutención. La odisea de un año de Titova para limpiar su nombre es un ejemplo de un daño colateral que pueden tener las sanciones occidentales a ciertas personas que hasta hace no tanto trabajaban y operaban en Rusia. Es una empresaria de aquel país sancionada por Estados Unidos, los aliados occidentales. Desde la invasión se le congelaron los activos, las cuentas, las propiedades, lo que ha representado muchos desafíos legales para esta empresaria que de primeras no es ninguna oligarca, ninguna persona ligada directamente al Kremlin. Tiene vínculos más oficiales que un ruso medio con ciertas partes, pero lo que le ha proporcionado su trabajo como banquera de inversión en estos territorios, recordemos, a sueldo de entidades occidentales, Morgan Stanley o Goldman Sachs. El caso es que Titova ha llegado a demandar a Estados Unidos, ahora vive en Dubái, para conseguir que se le extraiga de esta lista de sancionados, conseguir que vuelva a poder operar sin ningún tipo de problema. Esta exbanquera de inversión, recordemos, que lucha contra Estados Unidos por las sanciones a Rusia, que le afectan de manera directa por causas que nada tienen que ver con su situación y que en muchos casos ha conseguido ganar. Hay un precedente sobre la mesa y es como un inversor tecnológico ruso, a mayo de este año, 3 días antes de la fecha límite impuesta
por los magistrados para resolver su caso, se convirtió en uno de los primeros directores de la banca Oaktree, recordemos, la sancionada por Estados Unidos, en ser eliminado de esta lista de sancionados tras presentar una demanda contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hacienda, de momento, a Bloomberg no le ha dado ninguna explicación. 15 minutos son los que pasan ya sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos ya, si les parece, con el análisis